Después de la caída del hombre en el huerto del Edén, una de las emociones más evidentes en nosotros es el enojo. Todas las personas en algún momento hemos mostrado enojo, y el problema no es el enojo, sino cómo lo manejamos o cómo actuamos cuando estamos enojados. Hay una historia en la Biblia de un profeta que a causa de su enojo, él deseaba la destrucción de su pueblo enemigo, y Dios le enseña cuál era el propósito que tenía para este profeta. Te estoy hablando del profeta Jonás. Dice la Biblia que Jonás se enojó muchísimo y Dios le quería enseñar a Jonás el propósito, y su propósito no era satisfacer el gusto del profeta Jonás, sino enseñarle cuál era la verdadera alegría, no una alegría basada en lo físico, porque una alegría basada en lo físico pronto se va, se desvanece, y lo que queda de esa alegría basada en lo físico es la infelicidad. Mira lo que dice Jonás, capítulo 4, dice así: Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que hubiera perdonado a la gente de Nínive. A esta pequeña reflexión le puse como tema: cuando las cosas no salen como esperamos. Cuando las cosas no salen como esperamos. Si te acuerdas de esta historia, en los capítulos anteriores nos habla cómo Jonás desobedece a Dios cuando Dios le dice al profeta Jonás que vaya al pueblo de Nínive y les predique arrepentimiento, porque si no sucede el arrepentimiento de sus pecados y de la forma que ellos vivían mal, iba a destruirse esa ciudad de Nínive. Jonás le desobedece en el primer mensaje de Dios, y dice que en lugar de irse a Nínive, dice que se desvió su camino y que se fue a otro lugar. Ahí pasaron muchas cosas que creo que tú ya las sabes. Dice que se levantó en el mar una fuerte tormenta y que los pasajeros o las personas que iban dentro del barco echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás, y que Jonás le preguntaron que de dónde era, que de dónde venía, que cuál era su país, que de qué nacionalidad era. Él dijo que era hebreo, que adoraba a Dios y que él estaba ahí porque estaba huyendo de Dios, y dice: todo lo que está pasando es culpa mía. Entonces los marineros se llenaron de miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? La historia culmina en que lo arrojaron al mar y que ahí Dios preparó un gran pez, dice, y él estuvo dentro del pez unos días. Ahí dentro del pez él hizo una oración, le pedía a Dios que tuviera misericordia, y él quería vivir, y él pedía perdón y que sí iba a hacer lo que Dios le había mandado hacer desde un principio. En el capítulo 3 nos narra que Jonás obedece a Dios. Dios le volvió a hablar y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, anuncia el mensaje que voy a darte. Esta vez Jonás sí obedeció a Dios, se levantó y fue a Nínive. Aquella ciudad era muy grande, que se necesitaba, dice la historia, como más de un día para anunciar el mensaje a todas las personas. Era muchísima gente. Jonás pues empezó a decir, empezó a gritar. Yo me imagino que pues en los lugares más céntricos de la ciudad, para que el pueblo supiera el mensaje. Él decía que si no se arrepentían de sus pecados, la ciudad de Nínive iba a ser destruida. ¿Cuál fue la reacción de la gente que vivía en ese lugar? Dice la historia que la reacción de todos, inclusive hasta del rey, fue de arrepentimiento, y que mandó a decir que todos se rasgaran sus vestidos, que se vistieran que se cubrieran de ceniza, que le pidieran a Dios perdón, y que iban a abstenerse de alimento
desde el más grande hasta el más pequeño, la gente pobre y la gente rica, hasta los animales. Dios vio esa reacción, dice que se arrepintió y entonces la ciudad de Nínive no fue destruida. Pero ¿cuál fue la reacción de Jonás ante esa situación? Dice que se enojó mucho. Se disgustó mucho. En el capítulo 4 nos narra todo lo que le dijo a Dios, porque él rechazó la bondad de Dios. Dice en el versículo 2, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra, por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Como vemos, Jonás sabía cómo es el Señor. Él sabía que era clemente, que era piadoso, que tarda en airarse. Dice que es lleno de gracia, que es compasivo. Le dice todo eso, dice, y pidió, dice, que le quitara la vida. Quizás porque se avergonzaba de que no se cumplieran las amenazas que él había dado al pueblo de Nínive, quizás porque él no quería quedar mal como profeta y pensaba que iban a pensar de él de lo que él había proclamado y que no se cumplió. El hecho de que Dios se apiadara de los ninivitas hizo que Jonás se desilusionara tanto que perdió la razón o el motivo de vivir. Como vemos, Dios estaba preocupado por la ciudad, pero Jonás no. ¿Qué actitud tomó Jonás ante esta circunstancia? Dice que salió de la ciudad, construyó una enramada, se sentó, dice, y que ahí esperaba ver la destrucción de la ciudad, pero no pasó. Dios quería enseñarle algo a Jonás, aún de su enojo, aún de ser egoísta. Dice que Dios le proveyó de un árbol que creció en una noche. En unas versiones de la Biblia dice que era una calabacera. Otras personas piensan que pudo haber sido una planta de ricino porque crece rápidamente en clima cálido y que alcanza una altura más o menos de 3,5 metros de alto y que tiene hojas grandes y anchas. Y dicen que esta planta se lastima, si se lastima el tallo, fácilmente se marchita. Entonces unos piensan que fue una planta de ricino, otros que una calabacera. Pero en fin, fue una planta que Dios hizo crecer en una noche. Pero así como creció en una noche, dice que también en una noche se destruyó. ¿Qué actitud tomó Jonás ante esto? Dice que él se enojó tanto que deseaba morir. Pero ¿cuál fue la explicación que el Señor le dio a Jonás? Esta vez Dios le quiso dar explicación a Jonás o trató de razonar una vez más con él, pero por medio de una lección visual. Dice que en este mismo versículo le dice, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esta planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás, sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse y hay muchos animales. Aquí nos narra que eran, dice más o menos como 120,000 personas, pero aquí no están contadas las mujeres ni los niños ni los animales. Entonces imagínense, eran bastantes. En unas se piensa que eran como 300,000 en total. Se había enojado tanto Jonás que dice que prefería morir. Se había desilusionado tanto porque él quería ver la destrucción de su pueblo enemigo. ¿Cuántas de las veces a nosotros nos pasa algo similar? Que a veces pensamos o queremos que se nos haga justicia, o queremos más bien nosotros hacer justicia cuando alguien nos daña, cuando pasa algo injusto con nosotros. La palabra de Dios nos enseña cómo es Dios de compasivo, cómo es Dios de que tiene afecto hacia los pecadores.
Dios nos quiere mostrar que nosotros debemos de ser como Él, que debemos de imitarlo a Él, ser compasivo, tener una profunda misericordia por todas las personas, aún por las personas que nos dañan, aún por las personas que consideramos que son enemigos de nosotros. ¿Qué nos enseña esta lección? Que a veces las cosas no salen como esperamos porque a veces esas cosas que esperamos no son correctas. Dios desea que nos despojemos de toda religión fingida y que no limitemos el amor de Dios y su gracia infinita. Bueno, te dejo con esta frase. Dios desea que nos despojemos de la religión fingida y no limitemos el amor de Dios y su gracia infinita. Dios te bendiga.